nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por tanta benevolencia. Gracias especialmente porque tú, en nuestro proyecto humano personal, has querido ofrecernos elementos dignos, cristianos, para que sea un proyecto digno de ti. Hoy te pedimos de una forma especial, Señor, que nos concedas disposición para aquello que tú quieres de nosotros. Le he llamado a esta reflexión un proyecto distinto. El proyecto de Dios suele ser un proyecto distinto, nunca inferior a tu proyecto y a mi proyecto, simple y sencillamente un proyecto distinto. Lo he expresado sobre mi propia vida. El que las cosas sean distintas no significa que sean malas, pueden ser infinitamente mejores, como tú y yo lo sabemos. Y aquí está, bueno, una fotografía de alguien a quien Dios le ofreció un proyecto distinto, San Francisco de Asís, alguien que quería ser notable por cuestión de las armas, por cuestión de ir a la guerra, alguien que quería destacar y convertirse en alguien noble de la realeza. Y bueno, Dios le ofreció la posibilidad de trascender con lo que realmente es trascendente. Creo que de los personajes mundiales más universales que hay es San Francisco de Asís, y no porque haya llegado a ser duque o conde, no porque haya sido, acuérdate que antes de solamente los reyes podían dar algún título nobilicio, como hoy la misma reina de Inglaterra les concede ciertos títulos, les llama Sir a Elton John y a algunos otros. Dentro de la antigua nomenclatura se les llamaba hidalgo para hablar de alguien que no era hijo de la realeza, pero era hijo de algo, era un hidalgo, era como que un título para estar sobre cualquier otra, digamos, nivelación de la gente común. Total, bueno, o sea, refiero al proyecto de Francisco y de su papá, que era el que estaba obsesionado porque su hijo fuera a la guerra y tuviera glorias militares, pero Dios tiene un proyecto distinto. Y vuelvo a insistir, yo creo que de los personajes mundiales que tienen aceptación, reconocimiento a nivel mundial, sean creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, es alguien que en un proyecto distinto que Dios le ofreció y lo aceptó, vivió de una forma distinta. Te pongo otras dos fotografías un poquito para ubicar esos proyectos distintos. En la fotografía de arriba es un poquito una fotografía que detona un poco de risa. Está ahí mis hermanos, el padre Tino y el padre Juanito Córdoba, estando en la parroquia La Natividad. De ellos fueron un regalo de Dios para mí como mis vicarios, y trabajamos juntos con una armonía, muy cercanos, cada quien con sus talentos. O sea, yo no tenía por qué sentir tristeza de que Tino tuviera un talento, al contrario, yo era el beneficiado de que Tino tuviera talentos, como también allá en la parroquia El Rosario. O sea, qué bueno que el padre Alex tenía talentos, qué bueno que el padre Pedro Pablo tenía talentos, qué bueno que el padre Marquitos tenía talentos, qué bueno que el padre Israel Pardo tenía talentos. O sea, no hemos entendido que para la gloria de Dios tenemos que sumar, nunca restar. No es para dividir, sino para multiplicar. Pero bueno, esa fotografía en donde estamos los tres sinvergüenzas, estamos pues descansando, nos programamos para descansar, y ahí estamos concretamente en Isla Mujeres, en la playa norte. Hay un restaurancito allí en la playa norte de Isla Mujeres, donde íbamos caminando. Sabía, acuérdate que se baja uno del ferry, y pues yo me lo llevé caminando hasta la playa norte. No era mucho, pero bueno, de pronto no estamos habituados a caminar. Y cuando llegamos a este restaurancito, había esas bancas,
y ahí padre Tino y padre Juanito Córdoba se sentaron y pusieron ahí sus cosas. Tú ves entre Juanito y el padre Tino algunas cosas, algunos objetos. Y también había cosas ahí del restaurancito. Y entonces viene atrás de mí, si te fijas, de mi lado, de mi oreja derecha, viene una persona que ya le está llamando la atención al padre Juan Córdoba, que está volteando para atrás. Y entonces les dice que no se sienten en las mesas. Y bueno, el padre Tino dice, esto no es mesa. Y dice, sí, esta es una mesa. Si te fijas, son una especie de camastros, de colchones que están ahí abajo y la gente se sienta ahí y luego se acuesta y luego se sienta para que les pongan las bebidas ahí. Total, bueno, o sea, te comparto esta fotografía un poquito recordando la escena y compartiéndote lo que nos divertíamos los tres sinvergüenzas juntos, porque pues todo el día y todo el viaje prácticamente fue reírnos de que confundimos la mesa con una banca. Pero Tino, mi hermano que está ahí atrás, eh, yo lo conocí cuando yo entré en el seminario, en el 80, pero yo estaba en Monterrey y él estaba en Linares, Nuevo León, estudiando la secundaria. Entonces yo lo conocí, o sea, cuando yo tenía 15 años, 16 años y Juventino tenía eh, 13, 14, porque estaba en secundaria. Total, bueno, él siempre anheló ser sacerdote, pero por ahí tuvo algunas cosas. Ya ven que a veces Tino era medio ocurrente, bueno, en sus ocurrencias. De pronto tuvo un problema y lo expulsaron del seminario. Y pues bueno, Tino, siguió su vida sirviendo a Dios. Su familia eran encargados de una capilla de la Concepción ahí en Linares. Y él siguió siempre con su vocación, con su llamado. Dios le mantuvo, le conservó a pesar de que tuvo esas situaciones difíciles. Obviamente él estudió comunicación, es un excelente comunicólogo. Estudió en la facultad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajó en el periódico El Norte, ahí lo volví a encontrar un día en una reunión. Y pues bueno, después de muchos azares, regresa al seminario y pues me toca ser su formador. Y pues bueno, bendito sea Dios que se ordenó sacerdote. Y bueno, ahí en la Natividad lo queremos mucho, lo mismo que ahora en su nueva parroquia. Es una persona con mucha creatividad, con mucho ímpetu. Pero te menciono esto por los proyectos distintos. Y finalmente, bueno, en la parte de abajo, que en paz descanse mi hermano, el padre Osvaldo, yo también lo recibo en el seminario y colaboramos juntos. Cuando llega Osvaldo, cuando conozco a Osvaldo, Osvaldo psicólogo ya con ejercicio reconocido, era un hombre muy elegante, o sea, siempre si te fijas ya cuando era sacerdote andaba siempre con mucha formalidad, con ropa de buena marca, no por otra cosa. En realidad, cuando yo lo conocí antes de entrar al seminario, él era una persona siempre bien vestido, o sea, profesionista al final de cuentas, buen psicólogo, que colaboraba como en su consultorio, como en algunas escuelas. Entonces, bueno, y era soltero, o sea, digamos, yo sé que de pronto el salario de un profesionista no le alcanza para mucho, pero bueno, él era un profesionista competente y sobre todo te digo, bueno, él tenía la inquietud vocacional. Un día va a un cursillo y ahí se enamora del Señor y decide entrar al seminario. Yo te comento esto porque lo vi, o sea, con camisa planchadita, con corbatita, con pantalón de marca, con zapatos lustrados. Y te comento esto porque un día estábamos en la capilla de teología. Ya él era alumno teólogo, yo era formador del teologado. Y lo veo hincado en la capilla, pero me toca ver que los zapatos estaban horadados, tenían una rotura, o sea, estaban ya desgastados y se veía, te lo digo con cariño, con respeto de alguien que ya falleció, se le veía el calcetín, o sea, que ya salía del zapato. Entonces, cuando yo lo veo y me acuerdo y digo, Osvaldo, sin duda a lo mejor no tienes cómo comprar unos zapatos estando aquí en nuestro seminario. Hay gente buena, hay gente que nos ayuda, pero yo pensaba, yo te vi a ti llegar al seminario con camisa lustrada, con zapatos lustrados, con ropa elegante, y hoy te veo así. Y recuerdo mucho que
que yo les comento, voy a un cursillo de cristiandad y les comento, hermanos cursillistas, qué bueno que están aquí, o sea, qué bueno que ayudan, qué bueno que hacen apostolado. Les quiero comentar de un cursillista que entró al seminario y que, pues miren esto y pues ahora veo esto y esto y esto. Me parece injusto que entre cursillistas no se ayuden. Y recuerdo muy bien que ahí estaba una cursillista que me estima, la estimo mucho. Su esposo era ministro de la comunión ahí en la parroquia del Rosario, Cristi. Entonces, Cristi me dice, padre, ya sé de quién está hablando. Le dije, sí, a veces no dice uno todas las cosas, porque pues no debe uno decir todo. Dice, no, yo sí sé de quién está hablando, me dijo. Bueno, a partir de ahí, Cristi y otras personas empezaron a ayudarle a Osvaldo. Pero te comparto eso sobre todo en esos proyectos distintos que Osvaldo, digamos, tenía adelante como profesionista competente y sobre todo ahora que tú ubicas, pues era una persona con talentos de canto, o sea, musicales, o sea, muy sobresaliente, o sea, no era cualquier persona que cantaba, o sea, tenía pues, un talento, un don de Dios y él lo cultivaba. Hablemos hoy sobre esos proyectos distintos, cómo Dios va mostrando un camino distinto y cómo Dios hace que el proyecto que tú y yo pensamos de una manera, de pronto Él dice, ¿sabes qué? Va a ser de esta manera. Y bueno, el Señor tendrá siempre un proyecto mejor, infinitamente mejor de lo que nosotros podemos pensar. Vamos adelante con el Evangelio, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por ahí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a ubicar nada más, aunque sea rápido, quién es Zaqueo. Al final de la segunda línea de este texto, describe quién era Zaqueo, final de la segunda línea y principio de la tercera línea. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos. Solamente para que ubiques, el publicano era el recaudador de impuestos y se le llamaba telón, así tal cual como el telón del teatro, el telón. Entonces era un recaudador de impuestos, un publicano. Pero el jefe de publicanos era el ministro de Hacienda de aquel pueblo. Jefe de publicanos, se le llamaba architelón. Archi de lo que es muy grande, architelón, así es como se le llama. Nada más ubica que sacerdote, se decía en el hebreo, en el griego, perdón, hiereus, y el sumo sacerdote archillereus. En este caso no era el telón, sino el architelón. Entonces, Zaqueo era el más notable ministro de Hacienda en el puerto más importante de recaudación del Imperio Romano, un hombre muy, muy sobresaliente.
Pero bueno, el Señor entra, él sube lo que ya se narra y el Señor dice, bájate pronto. El Señor va a cambiar el proyecto y él deja que el proyecto cambie porque la gente murmura. La gente no entiende los proyectos distintos de parte de Dios. Adelante, hagamos un recorrido rápido sobre los proyectos distintos. Los seres humanos coincidimos, difícilmente coincidiremos con el proyecto de Dios. Sara se reía, se burlaba de la noticia que Dios ofrecía cuando hablaba de su proyecto. Y le dice a Abraham que cuando a la vuelta del año regrese, le va a encontrar con un bebé, con un niño. Y Sara se ríe porque dice el texto del Génesis que Abraham tenía 90 años y Sara tenía 80. Y Sara se burla, se ríe. O sea, digamos, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, y aparte, pues con un vientre infértil o estéril. O sea, ella se ríe y Dios le dice, porque te has reído, tu hijo se llamará Isaac, que se llama hijo de la risa. Pero bueno, Dios tiene un proyecto nuevo. En el caso de Moisés, pues las cosas no fueron fáciles. O sea, hablar de 40 años caminando en el desierto y así fuera un año nada más caminando en el desierto con un grupo, con un pueblo, con un pueblo que va con él, con un pueblo que tiene que proveerles agua, o proveerles comida. Obviamente tiene que tener una organización, una estructura donde de pronto va poniendo gente al frente de pequeños grupos y organizándolos. Pero de pronto las serpientes que las muerden en el desierto, o sea, de pronto toda esa caminata en el desierto donde tienen que estar bajo alguna sombra de la roca durante el día y en la noche con la luna llena, o sea, aprovechar para caminar en el desierto y de pronto la gente cansada porque Dios les provee del maná y Dios les provee de las codornices, pero de pronto se hartan de comer carne de codornices y de pronto anhela y él también anhela ir a comer cebollas en Egipto porque por lo menos es un sabor distinto. Imagínate que hay hoy de comer codorniz, y mañana codorniz, y de comer pan, maná, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pues llegaba el momento en donde el pueblo también se fastidiaba y fastidiaba a Moisés, pero bueno, Dios tiene un proyecto distinto. En el caso de Jeremías hay una expresión de la cultura italiana que dice dice, no seas llorón como Jeremías. Jeremías es alguien que es reconocido como alguien que está quejándose, quejumbroso. De hecho, tú ubicas que el libro de las lamentaciones se le atribuye al profeta Jeremías, que se la pasa pues en lamento y lamento y lamento y lamento. Entonces el proyecto no lo entiende Jeremías de pronto cuando Dios le dice pues que vaya y profetice y pues llega el momento en que Jeremías harto dice, maldito el día en que nací, maldito el día en que alguien le vino a decir a mi padre, te ha nacido un hijo varón, sea maldito para siempre. O sea, Jeremías también se cansa, y pues no es para menos. Tú y yo ya hemos hablado de la suerte del profeta. Y pues Jeremías era metido en la mazmorra. Acuérdate que la cárcel en aquel entonces era una cueva, era una cavidad en el suelo. Y ahí estaba Jeremías y estaba ahí otra vez encarcelado, profeta de calamidades, le decía el pueblo. Pero bueno, es un proyecto distinto. Adelante, simplemente un proyecto distinto. No lo entendió tampoco Job. O sea, cuando en la parte intermedia de la narración y de su historia, pues cuestionaba a Dios acerca de por qué tanto infortunio. Y Dios le dice, a ver, ven, Job, a ver, ¿puedes contar las estrellas del cielo? No. Pues si no puedes contar las estrellas del cielo, ¿cómo puedes tratar de profundizar los misterios? La sabiduría, llegar a la profundidad. ¿Puedes contar las arenas del mar? Pues no. Pues ¿cómo pretendes tú con esa inteligencia tan cerrada alcanzar a comprender un proyecto que desborda totalmente lo que tú estás tratando de entender? Y así sucedió con Jonás. O sea, cuando al principio Dios lo llama y Jonás, o sea, es un texto apenas de 4 capítulos, o sea, Jonás no quiere, no desea.
O sea, dice, no, 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 yo no voy a meterme en problemas, y entonces compra un boleto para irse a Tarsis, y entonces se va a Jope, y de ahí toma el barco para irse lo más lejano posible, irse a la Patagonia, y pues bueno, viene el naufragio, viene aquello del cetáceo, de la ballena, y bueno, Jonás, ese resiste, o sea, no acepta el proyecto de Dios y dice, mi proyecto es mejor que lo que puedas pensar. Y así, por ejemplo, Zacarías, que el arcángel Gabriel, el mismísimo arcángel que le habló a Nuestra Señora Santa María, o sea, un día ese ángel le habla a Zacarías y le dice que van a tener un hijo, y pues él duda, dice, o sea, nuevamente otra historia de alguien anciano y de una esposa anciana, y bueno, Dios le dice, bueno, quedarás mudo hasta que nazca tu hijo. Y ya una vez que nace, o sea, la tablilla, Juan es un hombre, es el hijo pues, de la bendición de Dios. Y finalmente, bueno, hoy los fariseos cuestionan al santo de los santos, o sea, ¿cómo puede sentarse a comer? ¿Cómo puede entrar a la casa de un pecador? ¿Cómo es posible esto? Hoy hablemos adelante de ese proyecto rechazado. Adelante, por favor. No lo acepta Pedro tampoco. Cuando el Señor le dice que el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado y que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho a manos de los hombres, y dice el Señor, no lo permita Dios, Señor. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tu pensamiento es según los hombres y no según Dios. Y otra vez ese proyecto. Y ese proyecto que también los discípulos de Maús no entienden. O sea, es más, ellos en esa expresión, eres tú el único forastero. O sea, ¿dónde andas? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué preguntas lo que todo mundo sabe? O sea, eres el único forastero que no sabe lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué cosa le dice el Señor? Bueno, de Jesús el Nazareno. O sea, los discípulos de Maús hasta cierto punto dicen, o sea, estás desconectado, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? El Señor les escucha y les explica cómo tenían que suceder las cosas. O sea, el mismo San Juan Bautista, cuando está en la cárcel, manda a preguntar, dinos si tú eres el que habría de venir o hemos de esperar a otro. O sea, aún el Bautista, digamos, quiere aclarar el proyecto de Dios, que no coincide totalmente con su proyecto. O sea, Juan Bautista dice en Lucas 3:10, dice que ya está la hacha puesta, 3:9, ya está la hacha puesta al pie del árbol, todo árbol que no produzca fruto será cortado y echado al fuego. O sea, Bautista era una persona rígida, o sea, una persona honesta, una persona sumamente autoexigente, pero lo mismo exigía hacia afuera. O sea, ya está el hacha puesta en el tronco del árbol. Todo árbol que no produzca fruto será cortado y será echado al fuego. Y acontece que cuando el Señor llega, dice, cuando querían cortar la higuera que estaba plantada en la viña, dice, no la cortes, déjala un año más. Yo voy a remover la tierra en el redondel y voy a ponerle abono para que el otro año dé fruto. Y efectivamente el Señor, a diferencia del Bautista, con el asadón de la cruz remueve la tierra del mundo y con su sangre preciosa ofrece el abono más perfecto que existe, el abono que da vida. Y bueno, el Bautista no es porque fuera malo, simple y sencillamente en lo humano de pronto uno batalla para entender cuando las cosas no son como nosotros las pensamos. Porque adelante, y aquí concluimos este pequeño repaso, el proyecto de Dios es un proyecto de misericordia. O sea, Dios le da otra oportunidad a Israel. Dios no se cansa de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. O sea, Dios no se cansa de los cuestionamientos. Dios no se cansa de que se ría el hombre de lo que Dios le está proponiendo. O sea, Dios no se cansa de que el hombre vaya a la fuga y se vaya y se aleje de él. O sea, Dios no se cansa, o sea, Dios espera a que regresemos, a que estemos con Él, porque es la misericordia de Dios la que triunfa.
es la misericordia que le ofrece Zaqueo. Y creo que es aquí en donde tú y yo tendríamos que pedirle a Dios este día, en este año 2020, Señor. No entiendo este proyecto que estoy viviendo. No lo entiendo. Yo tenía tantos planes para el 2020. Yo había pensado, porque así lo pensábamos desde Navidad y en Año Nuevo. No sé, este 2020 posiblemente alguna adquisición, invertir en algo, con mucho sacrificio, porque tú sabes que las cosas las hacemos con sacrificio. Este año 2020, Señor, iba a ser el matrimonio de mi hija, de mi hijo. Y ya teníamos los listados, Señor, de muchos invitados, muchos. Ya teníamos a la palabrado al padre Rogelio para que viniera a casarlos. Me da pena haberle llamado para decirle que la boda no se va a llevar. Señor, yo tenía pensado para este año 2020, después de muchos años, casi 5 años juntamos para hacer un viaje en familia. Sí, queríamos, pues no por presuntuosos ni nada, sino porque creo que como familia podríamos hacerlo. Pensábamos ir a Europa. Señor, no es que nos sobre el dinero, son 5 años de ahorro y parece que ya estaba todo en más, Señor. Nos duele mucho que la agencia de viajes nos haya cancelado. No fueron ellos, ni la línea aérea, sino la situación mundial. Y pues bueno, o sea, nos postergaron y nos dicen que podemos hacer válidos para otras fechas, pero yo sé que esas empresas ya están quebrando. Señor, era nuestro aniversario de bodas, un aniversario muy especial, un aniversario significativo. Estábamos esperando, contando los días. Ya estábamos en la cuenta regresiva y de pronto que no iba a haber. Señor, era la confirmación, Señor, era la primera comunión, Señor, era el 15 años, Señor, era la graduación. Señor, este año 2020 ha sido distinto. Y el Señor dice, pero he estado contigo. Y el que las cosas sean distintas no significa que sean malas. Habrá otras cosas que tengas que percibir. Porque siempre mi misericordia como proyecto estará sobre cualquier desajuste de algo que ni siquiera yo quería. Porque al final de cuentas, mucho de lo que padeces, ustedes mismos lo han originado, pero no están solos. Yo estoy con ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas